Un saludo con todos. Continuando con nuestro curso de contabilidad para no contadores, hoy veremos el módulo 7, Sistema Tributario Nacional, donde abordaremos los siguientes temas. ¿Qué es el Sistema Tributario Nacional? Tributos, impuestos, el impuesto selectivo al consumo, impuesto al consumo de bolsas plásticas, impuesto vehicular, contribuciones, Senati, Cencico y por último, ¿qué son las tasas? Bien, empezamos con el primer tema, Sistema Tributario Nacional. ¿Qué es el Sistema Tributario Nacional? En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo número 771, dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: incrementar la recaudación, brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad, distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las municipalidades. Elementos del sistema tributario nacional. 1. La administración tributaria, que estará en manos de la SUNAT y por las municipalidades. La SUNAT gestionará los tributos para el gobierno central y las municipalidades para los gobiernos locales. 2. Las normas tributarias, que se encargarán de dirigir jurídicamente las relaciones en este ámbito. Es importante saber que el sistema tributario se basa en el principio de la realidad. Esto quiere decir que los tributos se crean, se modifican o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo. Y en este caso, las leyes más importantes son el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IGB-ISC. 3. La política tributaria, que será la dirección funcional que tendrá este sistema, es decir, cómo funcionará nuestro sistema tributario, y será diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El sistema tributario nacional se constituye por el Código Tributario y los tributos. El Código Tributario es el eje fundamental, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. En esta oportunidad hablaremos de los tipos de tributos que forman parte del sistema tributario. ¿Qué es un tributo? Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio, sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Que el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. La ley establece la vigencia de los tributos, cuya administración corresponde al gobierno central, que es por parte de la SUNAT, y los gobiernos locales, que es por parte de las municipalidades, y algunas entidades que los administran para fines específicos. El Código Tributario establece que el término tributo comprende a los impuestos, contribuciones y las tasas. Tema 3. Los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa en favor del contribuyente, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos son pagos que se realizan porque se demuestra la capacidad de hacer frente al pago para financiar con ello la administración pública, lo cual implica que el beneficio de todo lo recaudado por los impuestos, si bien no origina un pago directo al contribuyente, es decir, al quien paga estos impuestos, es un beneficio para todos,
Es decir, el impuesto se paga al Estado para cubrir gastos públicos, el cual busca beneficiar a la población en general, brindándole servicios como la educación, la salud, seguridad, entre otros. Impuestos según su base. Tenemos al impuesto directo, porque grava la riqueza de una persona de manera inmediata. Por ejemplo, el impuesto a la renta, de las utilidades, el impuesto predial de los inmuebles, el impuesto vehicular de la propiedad de un vehículo. Y el impuesto indirecto, porque grava la riqueza de las personas a través de lo que consumen, como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, impuesto a la alcabala, los aranceles. Impuestos según las fases que grava, tenemos al plurifásico, que graban todos los ciclos de transferencia de los bienes, como el impuesto general a las ventas, y el monofásico, que graban exclusivamente una fase de transferencia, como es el impuesto selectivo al consumo. Los impuestos del gobierno central. Tenemos el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el nuevo régimen único simplificado, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto al consumo de bolsas plásticas, entre otros, como el impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, derechos arancelarios. Todos estos que hemos mencionado los administra el gobierno central a través de la SUNAT. Y los impuestos de los gobiernos locales. Tenemos el impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto vehicular, entre otros como el impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, loterías, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. De los tantos impuestos que hemos nombrado, en esta oportunidad vamos a hablar de 3 impuestos: el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al consumo de bolsas plásticas y el impuesto vehicular. Los impuestos más importantes, que son el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta, los vamos a abordar más adelante en su propio módulo. ¿Está bien? Empecemos entonces con el tema 4, impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es el impuesto selectivo al consumo, más conocidas con sus siglas ISC? Es un tributo no recuperable, lo pagas y punto. Es un impuesto indirecto, ya que grava la riqueza a través de lo que se consume. Y al consumo específico, porque grava determinados bienes en la venta en el país, en la importación y los juegos de azar y apuestas. Una de sus finalidades es desincentivar el consumo de productos que generen externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental, es decir, desincentivar el consumo de productos que son dañinos para el ser humano y para la sociedad. Dentro de los bienes tenemos a la gasolina, vehículos usados y nuevos, licores, cerveza y cigarrillos, y en los juegos de azar como las loterías, rifas, sorteos, entre otros. Otro objetivo del impuesto selectivo al consumo es el de atenuar la regresividad del impuesto general a las ventas, al exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes sustentosos o de lujo. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, la compra de vehículos. Un auto tiene un precio base de $9,000, el más cómodo, digamos así. Y en soles hablamos de aproximadamente 35,000 soles. Entonces, aplicar un impuesto, aparte del IGB, significa una mayor recaudación, teniendo en cuenta que comprar un auto significa gastar por algo que tiene un precio considerable. O sea, no estamos hablando de cualquier otro objeto. ¿Cuáles son los bienes gravados con el impuesto selectivo al consumo?
el impuesto selectivo al consumo lo pagan las personas naturales como las personas jurídicas. Grava el alcohol etílico sin desnaturalizar. También el alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, vinos de uva, agua mineral, natural o medicinal, gaseosas, cigarros o cigarrillos que contengan tabaco, juegos de azar, combustibles, vehículos automóviles nuevos, entre otros. ¿Cuál es la tasa del impuesto selectivo al consumo? La tasa del impuesto selectivo al consumo no tiene una tasa fija, es decir, tiene una tasa específica para el producto que grave. Ejemplo, se paga una tasa del 10% del impuesto selectivo al consumo por adquirir un auto nuevo, un 17% por las bebidas rehidratantes energéticas y demás bebidas no alcohólicas, un 20% por alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, una tasa del 50% a los cigarros y cigarrillos que contengan tabaco. Estas tasas del impuesto selectivo al consumo se pueden observar en el apéndice 4 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo. ¿Y cuáles son los sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes? Tenemos a los productos o empresas vinculadas económicamente a estos en las ventas realizadas en el país, las personas que importen los bienes gravados, los importadores e empresas vinculadas económicamente a estos en las ventas que realicen en el país de los bienes gravados, las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y de apuestas. Los sistemas de aplicación del impuesto selectivo al consumo son, tenemos al valor para los bienes contenidos en el literal A del apéndice 4 y los juegos de azar y apuestas. Específico o monto fijo para los bienes contenidos en el apéndice 3 y el literal B del apéndice 4. Y al valor según precio de venta al público para los bienes contenidos en el literal C del apéndice 4. ¿Cuál es la base imponible para efecto de determinar el impuesto selectivo al consumo? Al valor, por el valor de la venta en la venta de bienes, por el valor de aduana para efectos de los juegos de azar y apuestas. Específico o monto fijo, por el volumen vendido expresado en las unidades de medida. Y al valor según precio de venta al público. El precio de venta al público sugerido por el productor o importador multiplicado por un factor que se obtiene de la siguiente forma. 1 entre el 18% más 1 nos da el factor 0.847. Bien, y ahora vamos a mostrar los sistemas de aplicación del impuesto selectivo al consumo, donde vamos a ver los bienes contenidos y las tasas que se está aplicando. Acá tenemos los productos sujetos al sistema del valor. Acá tenemos los productos afectos a la tasa del 0%, 17%, 20%, 10%, 30%, 50%. Y de juegos de azar y apuestas, tenemos loterías, bingos, rifas, sorteos 10% y eventos hípicos 2%. Y acá tenemos a los productos afectos a la aplicación del sistema del monto fijo. Recordemos que para este sistema la determinación del impuesto va a ser expresado en las unidades de medidas, como es el caso de las cervezas, por ejemplo, por litro, del cigarrillo por cigarrillo, del tabaco por unidades y del pisco también por litro. Y acá están los demás bienes, ¿correcto? Este es un cuadro resumen de los bienes afectos al impuesto selectivo al consumo, a qué sistema de aplicación se encuentran y sus respectivas tasas. Es un cuadro que lo vamos a dejar compartido. Siguiendo con el tema, vamos a ver cómo declarar y pagar el impuesto selectivo al consumo. Este impuesto se paga en función a lo establecido por el Código Tributario y las condiciones establecidas por la SUNAT. El plazo para la declaración y pago del impuesto selectivo al consumo a cargo de los productores y sujetos del impuesto se determina de manera mensual, de acuerdo al cronograma que se apruebe para dicha periodicidad. Es el mismo que se utiliza para el pago del impuesto general a las ventas y el pago en cuenta del impuesto a la renta. ¿Está bien? Ahora,
El impuesto selectivo al consumo se declara en el PDT 615, formulario virtual 615, desde que se aprobó su uso para optimizar la gestión de la información desde el 1 de noviembre del 2019 por la resolución de Superintendencia 217-2019 SUNAT. Sin embargo, actualmente su versión se ha actualizado utilizando el PDT Impuesto Selectivo al Consumo, versión 5.2 Formulario Virtual 615, desde el 28 de octubre del 2021, a través de la Resolución 157-2021 SUNAT. El impuesto declarado se puede pagar ahí mismo en el PDT 615. Sin embargo, si el pago se realiza posterior a la declaración, se puede utilizar el formulario 1662, ya sea en su versión física o virtual, indicando el código del tributo correspondiente. Impuesto al consumo de bolsas plásticas, ICBP. Nos vamos a basar en la Ley del Plástico Perú 30884, que es una ley que tiene como objetivo regular el uso de plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. Es una ley que se creó con la finalidad de evitar el uso de las bolsas plásticas, por el motivo de su agraviante contaminación con el medio ambiente. Entonces, si tú como comprador quieres una bolsa de plástico, deberás pagar aparte de la bolsa un impuesto. Por otra parte, la Ley del Plástico Perú 30884 crea un impuesto denominado el Impuesto al Consumo de Bolsas de Plástico. Adicionalmente, mencionaremos que la Ley de Plásticos entró en vigencia desde el 1 de agosto del 2019. Entonces, ¿qué es el impuesto al consumo de bolsas de plástico? Es un impuesto que pagarán los usuarios de bolsas de plástico, lo que significa que si no quieres pagar el impuesto, utiliza, por ejemplo, bolsas reutilizables. ¿Qué grava el impuesto al plástico? Para responder esta pregunta, vamos a revisar el artículo 12 de la Ley 30884 y dice: el impuesto al consumo de las bolsas de plástico grava la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico y cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGB que las distribuya. Digamos que vas a Plaza Vea y para llevar tus compras obviamente necesitas de bolsas. Entonces, estas bolsas que son de plásticos y tienen como finalidad llevar tus bienes del centro comercial del Plaza Vea, se encuentran afectos al impuesto al consumo de bolsas de plástico. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto de plástico? La norma menciona, son sujetos del impuesto al consumo de las bolsas de plástico en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que opten por adquirir bajo cualquier título las bolsas plásticas, cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios que las distribuyan. Por lo tanto, estarán afecto al impuesto tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Ámbito de la aplicación del impuesto al consumo de bolsas de plástico. Confirma que grava la adquisición de bolsas de plástico a título gratuito u oneroso, así sea una venta gratuita en la cual la entrega de la mercadería necesite de una bolsa, de igual forma se afectará al impuesto. ¿Quiénes son los exceptuados de la aplicación? El reglamento confirma 3 supuestos donde no se aplicará el impuesto. En primer lugar, para contener y trasladar alimentos de granel o alimentos de origen animal, así como aquellas que por razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados. 2. Cuando sea necesario su uso por razones de limpieza, higiene o salud conforme a las normas aplicables sobre la materia. 3.
bolsas de plástico producidas en el país o importadas, cuya tecnología asegura la biodegradación conforme al glosario de términos de la ley, que cuenten con un certificado de biodegradabilidad o equivalentes emitido por un laboratorio debidamente acreditado. Estos son los tres exceptuados de la aplicación. ¿Cuál es el monto del impuesto al consumo de bolsas de plástico? El monto del impuesto es gradual y se aplicará por la adquisición de cada bolsa. La ley de plástico establece un cronograma. A partir del 2019, 10 céntimos. 2020, 20 céntimos. 2021, 30 céntimos. 2022, 40 céntimos. Y 2023 en adelante, 50 céntimos. Con respecto al comprobante de pago por el impuesto al consumo de bolsas de plástico, en el comprobante de pago debe detallarse en primer lugar la cantidad de bolsas entregadas y el cobro del impuesto al consumo de cada bolsa de plástico entregada. Por otra parte, el sujeto que transfiere las bolsas cobrará el impuesto y serán agentes de percepción del impuesto a la bolsa. Este agente de percepción deberá declarar y pagar mensual el impuesto al consumo de las bolsas de plástico. Vamos a ver un ejemplo de adquisición de bolsas de plástico y el impuesto al consumo de estas bolsas. Juan Pérez en el año 2019 adquiere una bolsa de plástico para sus compras en Wong. ¿Cuánto será el pago del impuesto al consumo de bolsas de plástico? En primer lugar, el establecimiento deberá detallar en el comprobante de pago el monto de venta de las bolsas entregadas. Como pueden ver acá, ha adquirido una bolsa de plástico a 10 céntimos y adicionalmente gravará el impuesto de 10 céntimos, porque estamos en el año, este ejemplo 2019, por cada bolsa entregada. En este caso, como adquirió una bolsa, solamente se aplicará el impuesto del año 2019 para este caso de 10 céntimos, de igual forma, como lo podemos resaltar aquí. Nota importante a esto, el impuesto del IGB grava la adquisición de las bolsas de plástico, pero no va a gravar obviamente el impuesto a la bolsa de plástico. ¿Está bien? Es por eso que ese impuesto de bolsa de plástico se traslada como una operación inafecta. Declaración y pago del impuesto al consumo de bolsas de plástico. A través del formulario 1670 ICBP, que fue creado mediante la Resolución de Superintendencia 171-2019 para la presentación y pago del impuesto al consumo de bolsas de plástico. El presente formulario estará disponible en SUNAT Mis Declaraciones y Pagos, nueva plataforma. El impuesto declarado se puede pagar ahí mismo en el PDT 1670. Sin embargo, si el pago se realiza posterior a la declaración, se puede utilizar el formulario 1662 en su versión física o virtual indicando el código de tributo correspondiente. ¿Y cuál es este código de tributo correspondiente? Es el 7152, que corresponde al impuesto al consumo de bolsas de plástico. ¿Cuáles son los plazos para presentar y pagar el impuesto? Es el mismo cronograma de obligaciones tributarias que se utiliza para declarar lo que es el IGB renta.